Hola, ¿cómo están? La administración de Javier Milei avanza y con velocidad. En la aplicación de políticas se consolida en su modelo anarcocapitalista, desde la reforma laboral hasta una ley de imputabilidad. Esto podría enfrentar su gobierno a un gran paro general. Pero, ¿qué hay detrás de estas medidas? ¿A qué realmente apuntan? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué van estas medidas? Anticonstitucionales, hay que decir. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de su bandera la República de la Argentina. Ahí vamos justamente a reseñar lo que está pasando en esa nación suramericana. El Senado en Argentina aprobó tanto en general como en detalle el proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra. Uno de los puntos más sensibles es la reducción de la indemnización por despido. Un proyecto que modifica la base de cálculo, excluyendo conceptos como aguinaldo, bonos mensuales, abre la puerta a un sistema de fondo de cese laboral que podría sustituir el esquema actual. Se plantea la extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses con posibilidad de llegar hasta un año en pequeñas empresas, lo que reduce la estabilidad en el ingreso a un nuevo empleo. Es decir, un sinfín de retrocesos que tiene que ver con jornadas laborales, tiene que ver con pago de esas jornadas laborales, el periodo de extensión de prueba que se amplía y sobre todo también la afectación a lo que tiene que ver a el tema de salud de la clase trabajadora. Un país que además tiene características de haber conseguido durante años una lucha sindical para defensa de sus derechos laborales, en conjunto de derechos constitucionales. Todas estas reducciones que además se han tratado en el Senado, pasa ahora o gira, como dicen en Argentina, a la Cámara de Diputados. ¿Qué podría frenar el avance de una ley que el gobierno de Argentina ha calificado como una ley moderna para los intereses de su propia nación? ¿Qué representan estos movimientos dentro de esta estructura que ven allí en las votaciones entre afirmativos y negativos de las distintas bancadas que hacen al mapa político en ese país? ¿Tiene relación con el acercamiento de Javier Milei a Estados Unidos y al sionismo? Hoy vamos a analizar estos ejes con nuestros invitados. Para ello recibimos a nuestro invitado, nos acompaña desde la Argentina, Félix Schmidt, economista por la Universidad Nacional de Avellaneda. Qué placer tenerlo en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Buenas tardes para todos los oyentes. Félix, en este contexto preguntarte, ¿qué representan estas dos normativas? Primero, hablemos de la ley laboral. Una normativa que es absolutamente inconstitucional, va en contra de la propia Constitución de la Argentina. Pero eso ya sabemos. Lo que queremos saber es a qué intereses responde, es decir, quiénes se benefician con esta normativa. Mira, puntualmente las dos leyes van en línea con bajar el gasto de la nación argentina en función de lo que Milei vive diciendo en su discurso, es que quiere bajar el gasto para que haya menos impuestos y así poderle bajar los impuestos a los argentinos. Lo cierto es que en este periodo se está llevando a todos los argentinos puestos, por así decirlo, y el Estado corriéndose, quedan muchos argentinos a la desprotección. De este escenario, sumamos también vía telefónica desde la Argentina, nos acompaña Javier Romero, profesor, periodista y docente. Bienvenido al mapa de Telesur y le pregunto desde ya, ¿por qué impulsar normativas como estas que van en detrimento de su propia población? Y si esto tiene algún tipo de relación con este denominativo de un Estado anarcocapitalista. Te hago una pequeña corrección. En realidad es en contra de la mayoría de la población, no en contra de toda la población. Seguramente hay intereses muy concentrados, el 0,1% de la población, los más ricos entre los ricos, que se ven beneficiados por estas medidas donde prácticamente nos dejan en el tiempo de la esclavitud, porque al raconto que acabas de hacer, un excelente raconto de lo que está pasando en Argentina con las leyes laborales, yo le agregaría, por ejemplo, que
a partir de ahora los empresarios pueden decidir que trabajemos 12 horas, no 8 como habíamos conseguido después de tanta lucha y tanto esfuerzo. No solo trabajar hasta 12 horas, sino con banco de horas donde pueden decidir qué día uno hace 12 horas, qué día hace 6, donde puede decidir si tomamos vacaciones o no, cuándo y de qué manera. Las vacaciones se van a poder fraccionar, así que nos pueden dar unos días en octubre, otros días en abril. Bueno, no va a ser algo que podamos planificar. Tampoco se puede planificar el horario de trabajo porque también lo pueden cambiar o con un día de antelación. Así que la verdad es que solo beneficia a un sector minoritario, que son las grandes empresas entre las empresas, porque la verdad es que además todo esto viene en un contexto de baja empleo. Desde que llegó Milei cierran 30 empresas por día. O sea, hay miles de despidos. Mirá, hoy a la mañana, muy tempranito, amanecimos con la noticia de que cerraba la principal empresa de neumáticos del país, la empresa FATE. 80 años sobrevivió FATE. Sobrevivió gobiernos populares, gobiernos de derecha, dictadura, y se cayó. No está más la empresa FATE. Y en medio de este escenario terrible que además plantea nuestro invitado, Javier, le pregunto a nuestro otro invitado, si me colocan el nombre, por favor, Félix, quiero saber, ese 0.1% beneficiado por una ley laboral, dice Javier, ¿estamos entonces frente a un escenario de una ruptura del tejido social? ¿Eso es lo que enfrenta hoy la Argentina? Sin dudas. Un poco para ir observando con datos lo que viene siendo la gestión de Javier Milei, en todas las provincias del país se han destruido empleos. Salvo en Neuquén, que es la excepción, que es el sector al que está apostando Javier Milei, que es Vaca Muerta. En el resto del país se nota la desindustrialización, se nota la pérdida del empleo y la desprotección que vienen teniendo miles y miles de familias. Colaborando con lo que decía el compañero del otro lado, se estiman de que son 400 despidos al día y 26 empresas que van cerrando por día en lo que va de la administración de Javier Milei al frente del gobierno. También esta reducción o este beneficio para el sector más acomodado de la sociedad, lo que termina haciendo es, por ejemplo, de que las indemnizaciones, no solo de que sea más barato despedirlo, sino también que se reducen los gastos de intereses en cuestiones de juicios laborales, le fijan un tope de interés. Por otro lado también se estima que a su vez también el hecho de... perdón, me puse nervioso. Se estimaba también que se reduzca a menos de la mitad del precio de despedir a un empleado y que se pueda pagar hasta en 8 a 12 cuotas para las grandes empresas. Esto haciéndole un gran favor hacia los empresarios que más personal contratado tienen, en detrimento de todos los argentinos que trabajan. Agradecer a Félix también por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias por su tiempo para Telesur. Javier, en medio de este escenario, cuando hablamos justamente de una ruptura del tejido social, cuando hablamos de que el 0.1% de los argentinos se benefician con esta ley, estamos hablando de una nada, de un país que además puede enfrentar una situación terrible. A esto responde también el espaldarazo que ha dado la administración de Donald Trump con cientos de miles de dólares. Una cosa está relacionada con la otra, porque la verdad es que el modelo de país que plantea los libertarios, la derecha en nuestros países, es un modelo dependiente, es un modelo colonial. La verdad es que es evidente que lo que plantea Trump es que seamos una colonia y llevarse todos los recursos naturales, como bien explicaba Félix, por ejemplo, con el tema del petróleo o el gas. Lo que pretenden es quedarse con eso, pretenden quedarse con el litio, o sea, volver a reprimarizar la economía. El problema de la reprimarización de la economía, o sea, solamente los productos que tenemos, digamos, se los lleva alguien, también es que nosotros somos 46 millones de habitantes, con lo cual queda mucha población fuera del empleo, ¿no? Esto que está pasando con la industria, encima la apertura indiscriminada de importación.
Entonces destruye las industrias y nos quedamos sin trabajo. Ese es el gran punto. La verdad que es un proceso que todo el tiempo intenta hacer el gran capital y el imperialismo y tratar de que nos convirtamos finalmente en una colonia que deja llevarse todo lo que tenemos a cambio de nada, ¿no? A cambio de espejito de colores. Lo trató de hacer la dictadura, lo trató de hacer en la década del 90 con Menem Cavallo, lo intentó hacer de la Rúa, no pudieron porque hubo una resistencia popular, lo intentó hacer Macri, bueno, y ahora está intentando hacer Milei. La verdad es que el límite es la paciencia de los ajustados, ¿no? Hasta dónde uno aguanta que pase eso. Yo te decía, hoy a la mañana 200 despidos en FATE, pero la verdad que también nos enteramos de 300 despidos en una láctea, y así todos los días, y así a cada rato, y así hora por hora, y el que no despidió, el que no echó gente, la verdad es que está viviendo una situación muy, pero muy delicada. Hay suspensiones en la industria automotriz. Un país que estábamos orgullosos de eso, y que permitía tener trabajo. Que teníamos fallas, que había problemas, no hay ninguna duda de que había problemas, que era todo perfectible, pero la verdad es que la salida que propone Milei, la salida que propone la derecha en la Argentina es dejar a la mayoría en la pobreza absoluta y en un régimen de semiesclavitud. Tiene que ver también, a eso iba mi pregunta, si esto se convierte en una estrategia, en un laboratorio de la Argentina para replicarlo en el resto de la región. Me gustaría profundizar este eje con Javier. Al regreso de la pausa, te pido que te mantengas en línea con nosotros, al igual que a nuestros televidentes, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir a través de nuestra escala en el mapa esta caricatura del artista Avilarte. Está circulando en plataformas digitales. Es la motosierra de Javier Milei destruyendo los derechos laborales bajo esa modernización que tanto ha sido defendida por el Ejecutivo en distintas instancias, no solamente en el Congreso, sino también en medios de comunicación. Modernización no es precarizar, una explicación gráfica de lo que sucede con esta ley. Se debate este jueves en la Cámara de Diputados. Si se logra aprobar esta reforma, la Argentina va a retroceder no 5, sino más de 20 años en la conquista de derechos laborales y constitucionales. Y esto tiene que ver con una estrategia de Occidente. De esto hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un collage. Por un lado, la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Por otro lado, la gente movilizada a la cabeza de uno de los sectores también que más resiste el desguace de la administración de Javier Milei, que es el sector de los jubilados. Y por otro lado, también el sector portuario. Hay paro convocado para este jueves en rechazo a esta reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei. La CGT confirmaba esta medida de presión de 24 horas en todo el territorio nacional, que coincide además con la fecha del debate de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, el sector portuario, que decide parar desde esta jornada de miércoles en 17 puntos claves. Esto podría generar también un impacto económico a esta nación suramericana, pero pareciera que no hay otra medida. De esto hablamos con nuestro invitado. Javier, esto es algo que los sectores trabajadores sobre todo estaban pidiendo. Un pronunciamiento claro de la CGT y un paro general. ¿Qué consecuencias podría traer esto y si realmente sería la única manera de frenar esta ley? Pues que todo ya está dicho. Y me parece que sí, que es la manera, es enfrentar esto, es mostrar el descontento, es parando, es movilizándose. La verdad es que nos enfrentamos a una situación muy, pero muy delicada.
Porque la verdad es que la gente lo que quiere es trabajar, ¿no? O sea, no está planteando mucho más que eso. O sea, quiere tener trabajo y eso que le permite una cierta estabilidad, saber que tenés a fin de mes tenés tu sueldo, que tenés tus derechos y tenés tus vacaciones y tus horas de descanso. La verdad que es eso lo que pide la gente. Bueno, eso es lo que le está negando. Porque además, imagínate cuando te vas enterando de que las principales empresas están cerrando, lo que pasa con las pymes, porque la consecuencia del cierre que contaba recién de hoy de Fati y también de la empresa Verónica, una empresa láctea muy importante también, todas tienen decenas de años, ¿no? Fati 80 años, digo, para tener una idea, ¿cuánto es el retroceso, no? ¿Qué es lo que queda para las pymes? Porque ¿cuál es la razón última de los cierres? En la apertura indiscriminada y en la retracción en el consumo, ¿no? Las políticas económicas de Javier Milei no creen en el consumo, no estimulan el consumo. Entonces nadie compra nada. Entonces no te alcanza para comprar, te endeudás, comes menos, empezás a achicarte y cuando te achicás, la consecuencia es que haces que las gomas de tu auto duren, digamos, aguanten más tiempo, que las zapatillas de los pibes las compras que te duren 2 años o 3 años, o le pedís o esperás que alguien te dé, digamos. Eso es lo que está pasando. Se está deteriorando la vida de los argentinos y las argentinas. La verdad es que yo creo que estamos, digamos, hubo algunas movilizaciones, hubo otros paros, pero la verdad que yo creo que esto va a ir creciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar las clases ahora. Las universidades no... hoy el salario que tenemos los docentes universitarios cayó más de un 50% de que llegó Milei. O sea, podemos comprar la mitad de las cosas. La verdad que la voluntad es parar y que se ajuste el presupuesto a lo que corresponde, a lo que dice la ley, cosa que no cumple la ley. Bueno, así todos los sectores están. Yo digo, las clases no van a empezar. El paro me parece que es el primer paso. Muy prudente la CGT con esto, recibe muchas críticas, dice, debería ser más que eso, pero la verdad que yo creo que es un camino que lamentablemente va a ir creciendo. En este escenario no puedo dejar de preguntarte si la Argentina se convierte en un laboratorio para la aplicación de estas medidas antilaborales, nunca antes vistas ni siquiera en países europeos, que muchas de estas situaciones han tratado de ser absorbidas inclusive por la propia comunidad argentina. Y no lo digo en detrimento, sino en comparación del propio derecho y de la legislación interna. ¿Qué puede representar esto en la estrategia de este corolario, que no solamente puede ser un retroceso a través de armas, municiones y bombas, sino también con la imposición de este tipo de medidas, leyes camufladas de democracia que al final tienen el mismo objetivo, arrasar con las Absolutamente. O sea, es que no hay todavía registro de lo que está pasando, por ejemplo, con jubilados y jubiladas, a quienes desde que llegó Milei recortó medicamentos. O sea, no solo le recortó los ingresos, sino los medicamentos. Ahí hay muertes silenciosas, ¿no? Mortalidad infantil, creció terriblemente la cantidad de suicidios. O sea, estamos viviendo una situación muy, pero muy delicada. La verdad que efectivamente creo que esto es un laboratorio. Vos fíjate, frente a un problema que tenés, ¿no? De baja de consumo, de dificultad de este tipo, y vos tenés dos salidas. Vos tenés una salida más popular, decir, bueno, bajemos las horas de trabajo, le damos más trabajo a la gente, como por ejemplo acaba de tomar México, que baja de 48 a 40 las horas de trabajo. Vos podés tomar una medida como la de Milei, que dice, bueno, ahora van a trabajar, no 48, van a trabajar 60, van a trabajar 2 horas por día. Bueno, hacen eso, ¿no? Sobreexplotan, el ejército de desocupados va a presionar a la baja los salarios, porque imagínate toda esta gente que queda desocupada, ¿no? La de hoy, la de Alvar, la de Fate. Bueno, esa gente va a ir a trabajar por la comida. Si hay gente que está alquilando, que tiene hijos, que tiene dificultades. Bueno, ¿cuánto ganaba? 100 y va a ir a trabajar por 50. Y eso va a tirar a la baja todos los salarios. Bueno, la verdad es que lo que vemos nosotros es cada vez peor y me parece que efectivamente es lo que pretende el imperio para nuestros países. Y esto además tiene que ver quizás con la aplicación de un modelo. Por ello quiero analizar también este otro escenario. Para ello te pido que revisemos juntos nuestra leyenda.
Marat Bolaños es el secretario de Trabajo y Previsión Social. A esto hacía referencia a la propuesta de una reforma laboral, esto en México, no en la Argentina. Pero él puntualizaba, no es una política aislada, va acompañada de grandes logros en materia laboral. Se refiere a México, como la recuperación del salario mínimo, que ha sacado a la pobreza a más de 6 millones de personas en México. La propuesta que impulsa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un objetivo clarísimo: menos agotamiento, más tiempo de vida y no afectar a las personas trabajadoras. Javier, esto se llama dentro del derecho el derecho comparativo. Legislaciones que vienen de países que tienen el mismo lenguaje, ¿no? Pero al mismo tiempo sus políticas son diferentes. ¿Esto revela la importancia de tener un modelo económico acorde a la realidad y la dinamicidad de sus poblaciones? Ellos tratan de romper el espinazo de la solidaridad entre los países y de los modelos económicos. Hay un modelo económico que es el que en algún momento se conoció la década como la década de la nada, y bueno, que seguramente lideró Hugo Chávez, pero que también formó parte de Néstor Kirchner, Lula, Evo, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Bueno, ahí había un modelo que un poco es el modelo que acaba de hablar el ministro de Trabajo de México, ¿no? Un modelo inclusivo, que se fija en las personas como centro de las políticas, ¿no? Lo económico o lo económico de las élites, ¿no? Porque eso es importante también, no es contra la economía, sino que se distribuya mejor el dinero. A mí me parece que ahí está la clave, y creo que efectivamente hay dos modelos en pugna, son muy fuertes. Quien hablaba mucho de eso y que lamentamos mucho su desaparición, el Papa Francisco, ¿no? que hablaba de eso, ¿no? de los modelos económicos que ponen o no ponen al hombre en el centro de la escena, ¿no? Y la verdad es que si vos escuchás a Milei, lo seguís, vas a encontrarte con que jamás habla de trabajadores, jamás habla de trabajo, jamás habla de familia, de lo que significa para la persona el tema del trabajo. Todo se reduce a un número, pero un número de ganancias para vaya a saber quién, no para la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? En un Excel, en una planilla de cálculo para que alguien gane un montón de guita y diga todos están ganando algo con ese famoso promedio. La verdad es que yo creo que es un experimento, Milei. Creo que va a fracasar, estoy convencido de que va a fracasar. Es un experimento que no tiene salida. La verdad es que imagínate, es un gobierno que se dice capitalista y todos los días cierran 40 empresas. O sea, no es que hablen, o sea, hay cada vez menos empresas. La verdad es que llamar capitalista a esto es cualquier cosa, es otro modelo económico el que quieren implementar, donde las personas sobramos. O somos material desechable. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo en la Argentina con el modelo de Milei. Quiero agradecer, como siempre, a Javier Romero por ayudarnos a entender no solamente la situación crítica que atraviesa la clase trabajadora en el país, sino también la propia sociedad civil, 0.1% beneficiada con esta reforma de la ley laboral y una ley de imputabilidad que además sigue criminalizando a la población, a los adolescentes. El trato debería ser otro, pero esto forma parte de una estrategia, de un laboratorio que trata de imponer también Occidente en la Argentina y en nuestra región. Gracias, Javier, por tu tiempo para el mapa de Telesur. Nosotros finalizamos el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. La Argentina, desde ley laboral y de imputabilidad. ¿De qué va todo este plan? Hablemos del impacto. En la Argentina, 30 empresas cierran por día. Estamos hablando de 19.000 que lo han hecho desde la llegada de Javier Milei. Cada día se pierden más de 400 puestos de trabajo formales. Esa es la ruptura de un tejido social, productivo y laboral que se traduce en una esclavitud asalariada. Y es que el objetivo de una nación que le sirve a estos intereses de Occidente también refleja
su margen de manipulación con este fin. 2. Anarcocapitalista. Argentina se convierte así en un laboratorio perfecto para la implementación de políticas antilaborales de la extrema derecha, que los oligarcas capitalistas esperan implantar en nuestra región. Esta es la verdadera razón por la que Wall Street y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muchos multimillonarios estadounidenses apoyan tan firmemente al presidente de la Casa Rosada para apuntalar su decadente régimen que viene de la mano de esta estrategia de esclavitud en pleno siglo XXI. Y 3, y no menos importante, es el modelo. Aquí una clave puntual. No se trata solo de precariedad laboral o de un retroceso de años de conquistas laborales, tampoco de las garantías de los derechos constitucionales que se están violando, el derecho al trabajo, a la salud, etc. Se trata de una pugna de modelos. Por eso México impulsa una reforma laboral que, a diferencia de la Argentina, la mexicana establece con claridad y sobre todo a nivel constitucional que la semana laboral será de 40 horas. Esto es 8 horas menos de lo que actualmente se permite en ese país. Y esto forma parte también de esa estructura que beneficia al gran capital por encima de la clase trabajadora. El capital económico por encima del capital humano, o como ustedes prefieran señalarlo. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.